A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que una fe que nació en los márgenes del Imperio Romano, con apenas un puñado de seguidores, se convirtiera en una de las fuerzas que acabaría dando forma a la civilización occidental? Bueno, la clave, fíjense, no está en ejércitos ni en emperadores. La respuesta está en sus primeros arquitectos, los intelectuales y espirituales, los padres de la Iglesia. Y esa es la gran pregunta, claro, porque esto no fue algo que pasara por arte de magia, no fue un proceso inevitable. Detrás hubo un trabajo inmenso de traducción, de defensa, de profundización, un trabajo llevado a cabo por un grupo de pensadores, obispos y escritores conocidos como los padres de la Iglesia. Ellos fueron los que tomaron el relevo de los apóstoles y sentaron las bases de una teología y una estructura que en gran medida perduran hasta hoy. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Antes de analizar qué hicieron, es fundamental entender quiénes eran exactamente estas figuras. La tradición, suele identificar 4 criterios para que alguien sea considerado un padre de la Iglesia. Primero, la antigüedad, o sea, haber vivido en esa primera era de la Iglesia. Segundo, la doctrina ortodoxa, es decir, que sus enseñanzas estuvieran en sintonía con la fe fundamental. Tercero, la santidad de vida, un testimonio personal coherente, Y por último, la aprobación de la Iglesia, que a menudo era un reconocimiento que venía por su enorme influencia. Y ojo, que no hablamos de un periodo corto, para nada. La era patrística abarca casi 700 años. Un tiempo de cambios sísmicos, ¿eh? Desde las primeras comunidades que se reunían casi en la clandestinidad hasta la caída de Roma y el surgimiento de una Europa completamente nueva. Esta cita de Platón es una metáfora perfecta para entender su papel. Los padres no solo transmitieron los textos sagrados como si fueran meros copistas, no. Actuaron como padres, que enseñaron a las primeras comunidades a recibir esos textos, a escucharlos y, sobre todo, a comprenderlos. Guiaron a las primeras generaciones para que asimilaran su propia fe. Aquí viene el primer gran desafío, que fue, monumental. ¿Cómo se podía expresar un mensaje nacido en un contexto hebreo a un mundo que pensaba, hablaba y razonaba en griego y en latín? Es que la diferencia era abismal. La mentalidad hebrea se basa en la historia, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, algo muy concreto. La grecorromana, en cambio, buscaba la verdad a través de la filosofía abstracta, del logos, de la razón universal. Unir estos dos mundos parecía francamente imposible. Y aquí es donde está la clave de todo. En lugar de levantar muros y rechazar de plano la cultura que les rodeaba, los pensadores más audaces decidieron construir puentes. Vieron la filosofía no como un enemigo a batir, sino como un posible camino que podía conducir al Evangelio. Un ejemplo que lo ilustra de maravilla es la idea de Justino Mártir. Él propuso que el mismo Logos, la misma palabra divina que se encarnó en Jesucristo, había esparcido semillas de la palabra por toda la historia humana, en todas las culturas. Por lo tanto, lo bueno y lo verdadero que se podía encontrar en Platón o en Sócrates no era ajeno a Cristo, sino una especie de preparación. Era una forma, radicalmente abierta e integradora de ver el mundo. Claro, porque el desafío no era solo hacia afuera, con el mundo grecorromano. También había que mirar hacia adentro y preguntarse, ¿cómo hacemos que unos textos antiguos escritos en otra cultura sigan hablando con fuerza a las nuevas generaciones que están surgiendo por todo el imperio? Y aquí entran en juego figuras como Orígenes de Alejandría, que desarrollaron un método de interpretación, fascinante. No se quedaban solo en la superficie, en el sentido literal, iban más allá, buscaban un sentido moral, o sea, una guía para la vida, y también un sentido espiritual o alegórico que conectaba cada pasaje, por antiguo que fuera, con el misterio central de Cristo. Y ojo, que esto no era un juego intelectual, ni mucho menos, era algo vital. Hacía que el paso del Mar Rojo, por ejemplo, no fuera solo un evento histórico de hace siglos, sino un símbolo mismo del bautismo que la comunidad estaba celebrando en ese mismo momento. La escritura, de repente, cobraba vida en el presente. Y claro, ahora vamos a ver cómo todo esto se puso a prueba en el mundo real. Porque los padres no escribieron desde tranquilas torres de marfil. Lo hicieron en medio de un mundo en constante y a menudo violenta agitación. El contexto era brutal. Persecuciones que amenazaban con aniquilarlos, plagas devastadoras que diezmaban la población, debates internos feroces, las llamadas herejías, que ponían en riesgo la unidad, y, por si fuera poco, el colapso inimaginable de la propia civilización romana. Casi nada. En medio de todo ese caos, de la peste, de la persecución, obispos como Cipriano de Cartago no ofrecían soluciones fáciles. ¿Qué hacían? Pues cultivaban una mentalidad de resiliencia. Esta cita lo capta a la perfección.
Su verdadera ciudadanía, su seguridad real, no estaba en el imperio, sino en su fe. Eran extranjeros y peregrinos. Pero quizás el mayor trauma de todos fue el saqueo de Roma en el año 410. Imagínense el shock. Para muchos era literalmente el fin del mundo. Si la ciudad eterna podía caer, ¿qué esperanza quedaba? Pues bien, fue en respuesta a esta desesperación colectiva que Agustín escribió su obra maestra. Lo que hace Agustín en La ciudad de Dios es revolucionario. Propone que la historia humana es en realidad el escenario de una lucha entre dos ciudades simbólicas. La ciudad terrenal, guiada por el amor propio y el poder, y la ciudad de Dios, guiada por el amor a Dios. Los imperios caen, sí, es inevitable, pero la ciudad de Dios continúa su peregrinaje a través de la historia. Esto dio un marco de sentido y de esperanza que trascendía por completo el caos político del momento. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué todo esto nos debería importar hoy? Pues sencillamente porque el plano que dibujaron estos arquitectos sigue siendo la base sobre la que se asienta gran parte del cristianismo. Su legado es inmenso. En los grandes concilios ayudaron a articular las doctrinas que son fundamentales. Dieron forma a la estructura de la Iglesia con sus roles y funciones. Determinaron qué libros formarían parte de la Biblia, el canon. Y, algo que a veces se olvida y es crucial, desarrollaron una profundísima ética social. Esta frase de Juan Crisóstomo es que es increíblemente potente. Para ellos, la fe no era solo una creencia abstracta o un ritual privado, era un compromiso radical con los más necesitados. La adoración en el templo y el servicio en la calle eran simplemente dos caras de la misma moneda, indisociables. Y todo esto, pues, nos lleva a una última reflexión. Ellos vivieron en un tiempo de cambios profundos, de choques culturales y de crisis existenciales. Tuvieron que traducir su mensaje, interpretar sus textos y resistir en medio del caos. Quizás, solo quizás, al observar cómo estos primeros arquitectos construyeron sobre cimientos sólidos en un mundo que se desmoronaba, podamos encontrar algunas claves para nuestro propio tiempo.